Esta entrega está dedicada a la segunda parte de la unidad de Economía del Carbono de la materia Producción Vegetal de la carrera de Agronomía. Habiendo analizado los aspectos que hacen a la generación y senescencia del canopeo, con sus efectos sobre la captura de luz por parte de los cultivos, veremos ahora cómo estos repercuten sobre el ritmo de crecimiento y la producción de biomasa. Analizaremos la eficiencia con que la radiación capturada es utilizada para la producción de dicha biomasa o eficiencia en el uso de la radiación, repasando algunos conceptos importantes de fotosíntesis a nivel de hoja para luego interpretar las respuestas a nivel de canopeo. Por último, discutiremos los factores genéticos y ambientales que afectan a la eficiencia en el uso de la radiación. Repasemos en primer lugar la forma general en que evoluciona el canopeo de un cultivo, representado por el índice de área foliar, en relación con la oferta del recurso luz para un ambiente de latitud intermedia representativo de la región pampeana, como por ejemplo Pergamino. Para ello tenemos aquí la evolución de la radiación solar incidente, en amarillo, y de la temperatura, en azul. Los cultivos invierno-primaverales como trigo se siembran alrededor del solsticio de invierno y alcanzan máxima cobertura, o sea, índices de área foliar superiores al crítico, antes de terminar el invierno, y continuando así hasta casi finalizar el ciclo. Esta evolución del canopeo se superpone preponderantemente con niveles de radiación solar siempre crecientes alrededor del equinoccio de primavera. Los cultivos primavero-estivales, de siembra temprana de primavera, como maíz en este ejemplo, superponen sus momentos de máxima cobertura con los máximos niveles de radiación solar alrededor del solsticio de verano. Cultivos de este grupo, con siembras más tardías, como por ejemplo soja, pueden no haber alcanzado la máxima cobertura cuando ya se registran máximos niveles de insolación y a su vez explorar niveles de radiación claramente declinantes hacia el fin de su ciclo. Para todos los casos, simultáneamente con la instalación del canopeo, se está generando el sistema radical, que será un destino importante de los asimilados producidos durante las primeras etapas de crecimiento y alcanzará su máxima profundidad normalmente en coincidencia con la floración de cada uno de los cultivos. Para analizar la producción de biomasa derivada de la intercepción de luz, tomemos en primer lugar el caso de un cultivo primavero-estival como el maíz, del cual ya hemos comentado la generación del canopeo representada por el índice de área foliar. Conforme se genera área foliar, crece la eficiencia para interceptar luz. El aumento de esta eficiencia es proporcionalmente mayor para los primeros metros cuadrados de hoja, ya que hay menos superposición entre ellas. Esto se pone en evidencia en la mayor pendiente inicial de la curva que representa la eficiencia de intercepción. El proceso fotosintético activado por la captura de luz da lugar a la producción de fotoasimilados y consecuentemente al crecimiento de la biomasa del cultivo, aquí representada en forma acumulada durante todo el ciclo. Si analizamos el ritmo o tasa de crecimiento del cultivo, que no es otra cosa que la derivada de la función de la curva de biomasa acumulada, comprobamos que esta tasa aumenta a la par del aumento en la eficiencia de intercepción y se hace máxima al alcanzarse la máxima cobertura, o sea, el índice de área foliar crítico. Entonces, la tasa de crecimiento del cultivo se estabiliza, ya que no se modifica la capacidad para capturar luz y además la oferta del recurso es poco variable, pues estamos alrededor del solsticio de verano. En el caso de este ejemplo, el momento de máxima cobertura y máxima tasa de crecimiento se alcanza unos 15 días antes de la floración y se mantiene al menos por 20 o 30 días con posterioridad a ella. Nótese que tanto el índice de área foliar como la eficiencia de intercepción se sostienen en valores elevados hasta muy avanzado el ciclo del cultivo, pero su tasa de crecimiento disminuye, pues empiezan a declinar tanto la radiación solar incidente como la capacidad fotosintética de las hojas. Si repetimos el análisis para un cultivo inverno-primaveral como trigo, vemos que la máxima eficiencia de intercepción, o lo que es lo mismo, la mínima transmitancia, se puede alcanzar temprano en el ciclo del cultivo,
en este caso a los 60 días desde la siembra, y esto es bastante antes de la floración, en el caso de este ejemplo a los 90 días desde la siembra. Para el ambiente considerado, esto ocurre cuando la radiación incidente se encuentra en fase creciente, motivo por el cual la tasa de crecimiento del cultivo aumenta permanentemente desde la siembra. Al principio del ciclo, con bajos niveles de radiación incidente, el aumento se debe exclusivamente al aumento de la captura de luz promovido por el aumento del índice de área foliar. Pero luego, a esta tendencia se suma el aumento de la radiación solar. A diferencia de lo descrito para maíz, en que la tasa de crecimiento del cultivo se estabiliza al alcanzar la máxima eficiencia de intercepción, porque esto coincidía con niveles estables de radiación incidente, en el caso de los cultivos inverno-primaverales, la tasa de crecimiento del cultivo continúa aumentando una vez alcanzado el IAF crítico, y esto se debe exclusivamente al aumento de la radiación solar. Para la mayoría de las especies de interés agrícola, la respuesta de tipo crítico de la eficiencia de intercepción al índice de área foliar, aquí representada para un cultivo de soja, se repite en la tasa de crecimiento del cultivo. Es decir, existe un valor del índice de área foliar por encima del cual la tasa de crecimiento del cultivo, en valores relativos respecto al máximo observado, se estabiliza. Esta corrección a términos proporcionales obedece a la necesidad de minimizar las variaciones en tasa de crecimiento debida a los cambios en la oferta de radiación. Como se puede deducir de la similitud en la respuesta al índice de área foliar de ambas variables, es decir, de la eficiencia de intercepción y de la tasa de crecimiento del cultivo, ellas guardan entre sí una relación lineal. Así, cambios en la eficiencia de intercepción determinan cambios proporcionales en la tasa de crecimiento del cultivo. En el caso de este ejemplo, los cambios en eficiencia de intercepción se producen debido a los cambios en el índice de área foliar a lo largo del ciclo, en parte promovidos por el uso de 3 densidades de siembra bien contrastantes. Existen, sin embargo, algunas especies que se apartan de este comportamiento general de tipo crítico y para las cuales se observa una respuesta del crecimiento al índice de área foliar que denominamos de tipo óptimo. La diferencia en el tipo de respuesta se observó al comparar dos especies, una del tipo crítico hasta aquí explicado, como la remolacha azucarera, y la otra del tipo óptimo, como el repollo. En esta última, se comprobó que la respuesta de la tasa de crecimiento del cultivo al índice de área foliar declinaba a partir de cierto valor del índice, en lugar de aumentar o sostenerse. Cuando esto ocurre, nos referimos entonces a un IAF óptimo y no a un IAF crítico, y son pocos los casos documentados. El otro caso reconocido fue detectado entre especies forrajeras. Al estudiar la respuesta de la fotosíntesis del canopeo de alfalfa al índice de área foliar, cuando el cultivo era expuesto a 3 niveles de irradiancia, bajo, medio o alto, se pudo establecer el clásico patrón de tipo crítico. Aquí se destaca, además, que el índice de área foliar crítico aumentaba al aumentar la oferta de luz, pues los niveles de irradiancia que llegaban a estratos inferiores del canopeo eran suficientes para evitar la senescencia de las hojas allí ubicadas, que eran las ontogénicamente más viejas. En otra forrajera como el trébol subterráneo, en cambio, la respuesta de tipo crítico se verificaba a niveles de irradiancia medio y alto, pero se tornaba de tipo óptimo en niveles bajos. La característica común del repollo y el trébol subterráneo es que las hojas más jóvenes se encuentran cubiertas por las más viejas, siendo estas últimas las que capturan la mayor parte de la radiación directa. El crecimiento inicial del índice de área foliar da lugar a aumentos de la fotosíntesis o de la tasa de crecimiento, pero aumentos subsiguientes ya no registran la misma tendencia, como se muestra aquí, pues la capacidad fotosintética de las hojas que más luz capturan empieza a declinar por edad, y las más jóvenes no reciben luz, como en el caso del repollo, o reciben muy poca luz, como en el caso del trébol subterráneo a bajos niveles de irradiancia. Hasta aquí hemos hecho hincapié en la oferta de radiación y en la capacidad de captura de la misma como elementos importantes en la producción de biomasa por los cultivos. Sin embargo, a igualdad de radiación capturada por el canopeo,
las distintas especies pueden producir biomasa con eficiencia variable. Analizaremos a continuación el último componente del modelo ecofisiológico que permite interpretar la producción de biomasa, al que definimos como eficiencia en el uso de la radiación e identificamos por sus siglas como EUR. En primer lugar, recordemos que el crecimiento se sustenta en el proceso de fotosíntesis, por el cual las plantas aprovechan la fracción fotosintéticamente activa de la radiación solar para fijar el dióxido de carbono de la atmósfera. La fotosíntesis neta resulta del balance entre esa fijación de dióxido de carbono y algunas vías de pérdida, como la respiración celular y la fotorrespiración. La fotorrespiración es consecuencia del propio proceso de fotosíntesis y obedece a la dualidad carboxilasa y decarboxilasa de la enzima rubisco. Así, el enriquecimiento de la atmósfera con dióxido de carbono favorece la fijación de carbono, mientras que un aumento en el tenor de oxígeno favorece la fotorrespiración. Esta última solo se registra en plantas carbono 3, ya que la compartimentalización del proceso en las carbono 4 evita las pérdidas de dióxido de carbono por esta vía a través de la enzima PET-carboxilasa. Varios factores afectan el resultado final entre ganancias y pérdidas, desde los ambientales, como temperatura o nivel de irradiancia, hasta los propios de la especie, como el tipo de biomasa que se sintetiza. Tanto el sustrato, que es el dióxido de carbono, como la fuerza motriz del proceso, que es el nivel de irradiancia, condicionan la fotosíntesis a nivel de hoja, con respuestas que muestran la saturación del proceso tanto para las plantas carbono 4 como para las plantas carbono 3. Como se puede observar, las plantas del grupo carbono 4 aventajan a las del grupo carbono 3 para todos los niveles de irradiancia evaluados y para una buena parte de los niveles de dióxido de carbono analizados. Sin embargo, las plantas del grupo carbono 4 ya saturan su fotosíntesis a los niveles actuales de dióxido de carbono, que son cercanos a las 400 partes por millón, mientras que las plantas carbono 3 responden a su aumento. Así, la tendencia a niveles crecientes de dióxido de carbono en la atmósfera favorecería la producción de biomasa de las carbono 3, pues dichos niveles forzarían a la enzima rubisco hacia la carboxilación en lugar de a la fotorrespiración. Esta tendencia, en cambio, no tendría impacto entre las especies carbono 4. Por esta misma razón, a concentración constante de dióxido de carbono en el nivel actual, el aumento de la irradiancia favorece a las plantas carbono 4 más que a las carbono 3, ya que las primeras no están limitadas por el sustrato como las segundas. Si los mayores niveles de irradiancia, en cambio, son acompañados de aumentos en el nivel de dióxido de carbono, como se prevé para el futuro, entonces sí se verificaría un aumento de la fotosíntesis en las especies carbono 3, como lo muestra esta figura inserta para el caso de remolacha azucarera. La fotosíntesis foliar responde marcadamente a los cambios en el ambiente, tanto de temperatura como de disponibilidad hídrica o de nutrientes. Respecto a la temperatura, la respuesta es de tipo óptimo, distinguiéndose un rango de temperaturas al cual la fotosíntesis se maximiza, para disminuir a valores tanto por encima, supraóptimos, como por debajo, subóptimos, de ese rango. Las temperaturas cardinales, base, óptima y máxima, son mayores en plantas C4 que en plantas C3. Respecto a la disponibilidad hídrica, la fotosíntesis se sostiene dentro de ciertos rangos de potencial agua que denotan pérdida de turgencia, pero no una restricción al intercambio gaseoso. Valores de potencial agua más negativos provocan una caída pronunciada de la fotosíntesis en todas las especies evaluadas. En cuanto a la nutrición, el nitrógeno es el nutriente más importante considerando el consumo en forma relativa con otros nutrientes, y su participación en la actividad fotosintética es crítica, como lo demuestra la respuesta de la fotosíntesis foliar de 2 cultivares de arroz a la variación en la concentración de nitrógeno foliar promovido con niveles variables de la oferta de nutrientes. Esta respuesta a la oferta de nitrógeno repercute en la capacidad de las plantas para aprovechar una mejor condición de crecimiento, como pueden ser mayores niveles de irradiancia. En este ejemplo, para plantas de trigo, creciendo sin agregado de fertilizante
o con el agregado de 150 kilogramos por hectárea de nutriente, vemos la mayor capacidad de las plantas fertilizadas para dar lugar a aumentos de fotosíntesis en respuesta al aumento de la radiación fotosintéticamente activa incidente al momento de antesis. Esa ventaja se sostuvo al avanzar el llenado de grano, medición hecha a los 21 días posantesis, aunque los niveles fotosintéticos máximos ya eran muy inferiores para cualquiera de las condiciones analizadas como consecuencia de la edad de las hojas y la removilización de nitrógeno foliar hacia los granos que tiene lugar hacia el final del ciclo. El efecto de la edad de las hojas sobre su capacidad fotosintética queda claramente en evidencia en estos resultados correspondientes al análisis de la segunda hoja de plantas de trigo evaluadas durante un periodo de 2 semanas a partir de su emergencia. Dejando de lado los primeros valores, previos a alcanzar la completa madurez foliar, se puede apreciar que existe un periodo de fotosíntesis elevada y constante en el que también se registran niveles elevados y constantes de clorofila. Esta condición dura aproximadamente una semana en las condiciones del estudio, momento a partir del cual tiene lugar un claro declive en la fotosíntesis, que obedece al declive ya muy elevado en la actividad de las enzimas asociadas al proceso. Desde el punto de vista fotosintético, a las 4 semanas desde la emergencia, la hoja analizada prácticamente ha cenicido. Pese a las grandes variaciones que experimenta la fotosíntesis a nivel de hoja en respuesta a los cambios del ambiente, la producción de biomasa de un cultivo, en respuesta a la cantidad de radiación interceptada por el mismo, muestra una gran estabilidad. Entre los aspectos que contribuyen a esta estabilidad a escala de cultivo, se destaca el hecho de combinar hojas expuestas a radiación solar directa, o sea, elevada irradiancia y por ende más propensas a la saturación lumínica, con hojas sombreadas, expuestas a baja irradiancia. Las primeras tienen una baja eficiencia fotosintética y las segundas una elevada eficiencia. Esta estabilidad en la conversión de radiación en biomasa a escala de cultivo es bien descrita por una función lineal, cuya pendiente representa a la eficiencia en el uso de la radiación, que en el caso de este ejemplo tiene unidades de gramos de biomasa por megajoule de radiación interceptada. Entre los factores que más afectan a la eficiencia en el uso de la radiación se encuentra el tipo fotosintético, siendo la eficiencia mayor entre las plantas carbono 4, que en estos ejemplos promedian 3,6 gramos de biomasa por megajoule de radiación fotosintéticamente activa, respecto a las plantas carbono 3, que en estos ejemplos promedian 2,7 gramos de biomasa por megajoule. Otro de los factores importantes es el tipo de biomasa sintetizado, que juega un rol preponderante en el periodo de llenado de las semillas o frutos. Podemos observar que el costo de síntesis es mucho más elevado para los lípidos que preponderan en los cultivos oleaginosos como el girasol o las proteínas propias de las legumbres respecto a los hidratos de carbono que caracterizan a los cereales. Consecuentemente, se necesitan muchos más fotoasimilados para producir 1 gramo de granos de girasol o soja que 1 gramo de granos de maíz. Los efectos de la temperatura sobre la fotosíntesis foliar también repercuten sobre la eficiencia en el uso de la radiación, como lo ponen en evidencia estos resultados obtenidos para cultivos de maíz creciendo en un ambiente con primaveras relativamente frías como el sudeste de la provincia de Buenos Aires. En esas condiciones, los valores de eficiencia en el uso de la radiación, estimados para las primeras etapas del ciclo en siembras tempranas, resultaron marcadamente inferiores a los correspondientes a etapas más tardías expuestas a mayores temperaturas. Otro factor que repercute sobre la fotosíntesis y consecuentemente sobre la eficiencia en el uso de la radiación es la disponibilidad de nitrógeno y su efecto sobre la concentración de nitrógeno foliar. En este sentido, se destaca la mayor sensibilidad de las plantas carbono 3 respecto a las carbono 4 y entre las primeras la mayor sensibilidad de las leguminosas respecto a los cereales. Esto se verifica tanto en el umbral mínimo de nitrógeno foliar, que permite registrar valores positivos de eficiencia en el uso de la radiación, como en la pendiente de respuesta. El bajo umbral y la elevada respuesta al nitrógeno de especies como el maíz
indican su capacidad de maximizar la fotosíntesis con bajas concentraciones de nitrógeno foliar. Varios de los aspectos mencionados explican las variaciones en eficiencia en el uso de la radiación registradas a lo largo del ciclo de algunos cultivos, como muestran los resultados de este estudio efectuado con girasol. La figura superior corresponde exclusivamente a la etapa vegetativa, en que se distingue un primer periodo con menor eficiencia en el uso de la radiación respecto al inmediato subsiguiente. La menor eficiencia durante las etapas tempranas se atribuye a una combinación de temperaturas subóptimas temprano en primavera con baja eficiencia fotosintética por saturación lumínica, experimentada por las primeras hojas debido al bajo sombreo mutuo y el hábito planófilo de la especie. Al avanzar el ciclo, ambas restricciones desaparecen por aumento de temperatura y del número de hojas sombreadas, con lo cual aumenta la eficiencia en el uso de la radiación. En la figura inferior se repite el periodo de crecimiento activo de la figura anterior y se agrega la etapa post-antesis, en que la eficiencia en el uso de la radiación vuelve a declinar por el mayor costo de síntesis de la biomasa producida, lípidos, y la disminución de la capacidad fotosintética de las hojas por edad. En resumen, a lo largo de estas presentaciones hemos hecho hincapié en los procesos responsables de la generación del canopeo del cultivo, resumido en el índice de área foliar, y su importancia en la captura de luz, dada la estrecha relación entre la cantidad de radiación interceptada a lo largo del ciclo y la producción de biomasa, dado que una parte de esa biomasa será la que cosechemos en forma de semillas, granos o frutos. Los temas estudiados en fenología nos sirvieron para entender un poco mejor la regulación del ciclo del cultivo, en gran medida condicionada por el número de hojas diferenciadas. El número y superficie de esas hojas determinará la superficie total del canopeo, la cual condicionará la eficiencia de intercepción de luz a través de una función de tipo exponencial. Esta función determinará la cantidad de radiación interceptada diariamente por el conjunto de plantas y, consecuentemente, la cantidad de radiación interceptada total, que condiciona fuertemente la producción de biomasa, pues existe una estrecha relación entre ambas variables. En una próxima entrega analizaremos los factores que determinan qué proporción de la biomasa total producida es destinada a los órganos de cosecha.